Sumérgete en la noticia desde un nuevo ángulo, audaz, agudo, maduro y dinámico en la mesa de análisis, presentada por Mochomos. Disfruta de una increíble gastronomía con un excelente servicio. Restaurante Mochomos en Culiacán. Los mejores cortes y mariscos en una sofisticada versión sonorense. Prueba el salmón alcaparrado, pulpo bañado o un exquisito ribeye y más. Restaurante Mochomos. Enrique Sánchez Alonso 2372 Norte en Culiacán. Reserva al 6671-466622. Estamos ya de regreso en la mesa de análisis de Línea Directa de esta mañana de martes 20 de agosto 2024, primera emisión, y saludamos a nuestros compañeros en la mesa. Jesús Rojas, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Víctor? Buenos días para los compañeros, buenos días para el auditorio. Hoy el saludo se va hasta el campo pesquero El Huitusi. Ya me perdí, no sé si quedó en Juan José Ríos o está originalmente en Guasave. Guasave. ¿No, quedó en Guasave? Sí. Bueno, todos a los amigos de El Huitusi, que seguirá siendo Guasave o nunca dejó de serlo. Ya me entró la duda, pero creo que sí sigue siendo Guasave. Saludos al Huitusi. Y aquí estamos también con Juan Ordorica. ¿Cómo estás, Juan? Buenos días. Muy buenos días, Víctor. Hoy les saludamos hoy martes, casi viernes. Hello, estimado audiencia. Armando Ojeda, bienvenido, buenos días. Muy buenos días, compañeros, es un gusto saludarlos esta mañana a los muchachos de la producción y a toda la gente que nos escucha aquí en nuestro queridísimo estado de Sinaloa, más allácito de nuestras fronteras, amigo Víctor Torres. Bueno, desde Phoenix, Arizona, está reportándose Daniel Germán a propósito de más allácito de nuestras fronteras. Gracias por compartir esta transmisión en vivo con sus contactos, con sus familiares, aquí o más allácito de nuestras fronteras. Muy agradecidos en verdad con ustedes. Y bueno, pues vámonos entrando al tema, porque ayer lo que inició en algunos estados fue creciendo esta postura del Poder Judicial de la Federación de manifestarse públicamente, de iniciar con estos paros de labores. Se decía que eran 17, luego se dijo que eran 18, se sumó Sinaloa, por ahí alrededor de 20 estados, pero el acuerdo que se tomó ayer con votación en la Ciudad de México, magistrados y jueces decidieron sumarse al paro nacional en juzgados y tribunales federales a partir del primer minuto de este miércoles en defensa de la autonomía del Poder Judicial de la Federación. Abriendo la mesa, Jesús. Y fíjate, y quisieron menospreciar el movimiento, porque al principio decían que nada más iban a ser 6 estados, bueno, le llaman circuitos, que iban a ser 6 circuitos, 8, bueno, resultó que no, que prácticamente están los 32 o más, porque hay sedes, decía una jueza, que tienen más circuitos por el número de chamba que tienen los juzgados por allá. El chiste de que se hizo una gran manifestación, ya prácticamente todos los juzgados federales están parados, habrá una o dos entidades que no. El movimiento creció, el movimiento en defensa de lo que ellos dicen, sus derechos laborales, están ahí manifestándose. No hay servicio para ningún caso, están parados, los juzgados están a puerta cerrada. Y bueno, pues ahí es una forma de manifestación de estos servidores públicos que piden se revise la reforma constitucional que vendrá a traer cambios sustanciales, profundos al tema de la impartición de justicia y al Poder Judicial de la Federación. Habría que ver también la otra parte donde dicen ya se hicieron reformas de la iniciativa presentada de manera digamos original, después de los foros que hubo y se realizaron en todo el país. Hay más de 100 reformas a esa primera plana como se había tenido, y pues bueno, vamos a ver qué es lo que sigue. Lo que sí es que si de por sí en el país las cosas van lentos en el tema de justicia, ojalá que no se vaya de más el tiempo, porque no hay tiempo determinado, ese palantón está de manera permanente hasta que se resuelva políticamente el asunto. El paro que contempla guardias para atender casos urgentes, eso ya quedó establecido. Ayer se reunieron en el 14º Tribunal Colegiado en materia de trabajo ahí en la Ciudad de México para revisar el resultado de la consulta, que ya sabíamos iba a ser abrumadoramente mayoritario, en este caso la opinión a favor del paro. Y 1,202 jueces y magistrados votaron a favor, 201 votaron en contra, no están de acuerdo. La gran mayoría está por el paro, que inicia mañana en todos los juzgados y tribunales federales del país. Juan. Bueno, algunos ya empezó porque antes iniciaron el paro de labores los trabajadores sindicalizados, los de base.
Ellos iniciaron desde el domingo a las 12 de la noche. Entonces, ahorita en algunos estados, si usted va, ya va a encontrar cerrados los juzgados. No importa que hasta hoy en la noche, a las 12 de la noche, comiencen para los jueces, magistrados y ministros, porque ya estaban desde el domingo los sindicalizados, que por cierto, les están diciendo a ellos que sus prestaciones no corren ningún riesgo. Yo nada más les digo por sentido común, a ver, si los trabajadores del Poder Judicial, los que saben de leyes, les entienden perfectamente las leyes laborales, todo el tipo de leyes, pero sobre todo, digamos, en este caso, laborales. Ellos saben perfectamente dónde y cómo y con quién, puntos y comas les beneficia y perjudica. Si ellos están diciendo que la legislación nueva les está perjudicando a los de base, pues entonces así es. Yo obviamente le creo más a ellos que a los políticos. Sí les va a perjudicar. ¿Cómo nos va a perjudicar a nosotros como país este paro de labores? Pues mucho. Vamos, por ejemplo, muchos amparos se van a detener, van a quedar, bien lo decías, abiertos, Víctor, los casos de emergencia. ¿Cuáles son? Los de vida o muerte, ¿no? Por ejemplo, escuchaba un caso, explicaban que es un caso de extrema urgencia, que alguien que necesitaba medicamentos y no se los estaban dando, ese tipo de amparos sí podrán en estos momentos acudir. Ese tipo de casos, los de extrema urgencia, sobre todo los que tengan que ver con vida y muerte. Y hoy el presidente ninguneó, dice que pues que a nadie le importa el paro, ¿no? Que al pueblo no le importa el paro, que no le interesa, y pues que solamente es una muestra más de que están defendiendo las injusticias y las irregularidades en el Poder Judicial. Que a nadie le importa, pues eso está por verse. Y la otra pregunta que yo hago, porque es una pregunta que pues uno me contesta de una manera, otro es otra. ¿La gente votó el día de la urna por esta reforma judicial o no la conoce? Porque no pueden coexistir de la misma manera. El gobierno dice que sí la gente fue a votar sabiendo que la reforma al Poder Judicial iba de la mano de lo que votaron. Pero por otro lado la gente dice, otros dicen, es que la gente no conoce la reforma judicial. Mi pregunta es, ¿votaron por eso o no votaron por eso? Y partiendo de eso, pues haremos otros análisis. Yo creo que la gente no sabe. Están equivocados los que dicen que fueron a votar por esa reforma también el día de la elección. Armando. Sí, son, hasta este momento tengo entendido que son 13 estados de la República los que se han sumado abiertamente al paro indefinido de labores en contra de la reforma judicial, que impulsa, por supuesto, el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien, como lo señalé yo hace un par de meses, López Obrador no se quiere ir del mandato constitucional sin dejar establecida la nueva reforma en materia judicial. Esa es una obsesión, parece ser, que trae el presidente, que está decidido a hacer transitar esta reforma constitucional, y para ello, paralelamente a este proyecto de reforma, pues también está la lucha en estos momentos para lo que es la llamada sobrerepresentación en los órganos legislativos. Está también paralela corriendo esta lucha, también está muy fuerte la disputa entre pues todos los involucrados y todos los conocedores, los expertos en la materia, tanto electoral como judicial. Son dos luchas paralelas que está librando en estos momentos el presidente de la República. Y vamos a ver, habría que ver en qué queda sobre lo de la representación, que va a ser primero, tiene que ser primero, antes que la reforma, que transite la reforma judicial. Los 13 estados que hasta este momento están ya involucrados son Nuevo León, Zacatecas, Yucatán, Morelos, Coahuila, Tabasco, Puebla, Quintana Roo, Oaxaca, Michoacán, Guerrero, Ciudad de México y Nayarit. Y Sinaloa. Bueno, Sinaloa. Son 17 en total, ¿eh? Ok, desde ayer eran 17, okay. Y a partir de mañana van todos. Okay, al parecer sí. No, ya es un hecho. Ya están jueces. Los jueces y magistrados. Anoche se votó entre ellos mismos para ver la posibilidad. Así es. Y hoy decidirían. Yo creo que fue la decisión a favor, ¿no? Sí, 800 a 200. Fíjate, acabamos de dar el resultado. Okay. Bien, Jesús. Pues mientras se ponen de acuerdo entre jueces y diputados, pues la parálisis va a quedar en el Poder Judicial, como si no tuviéramos ya retrasos en la administración de la justicia o en la impartición de la justicia en nuestro país. Ojalá pronto terminen de resolver sus diferencias. Digo, yo lo hablo como ciudadano, ojalá pronto puedan resolver este tema que, pues yo digo,
son hombres de leyes, entienden que el procedimiento legislativo va a ser así. Entiendo también que es una protesta legítima laboral, pidiendo lo que ellos han ganado, como dicen, sus conquistas sindicales durante años y años de lucha sindical. Entre ellos está pues el que los trabajadores del Poder Judicial tengan seguro de gastos médicos mayores, a diferencia de todos los prestadores de, digamos, a todos los servidores públicos de la nación. Ellos tienen servicios médicos, digamos, en instituciones privadas. Que fuera que sí fuera todos, ¿no? Sí, qué padre, estaría muy bien, pero la cosa es de que pues hay diferencia entre los trabajadores del Poder Judicial, del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo. Que el Poder Legislativo no ha hecho su chamba ahí en ese sentido, hay que decirlo. No, pues es que no nos daría la lana, imagínate, Víctor, si le ponemos seguro de gastos médicos a todos los príncipes y princesas de la administración pública, pues pero estaría bien complicado. ¿por qué les dices príncipes, Jesús? Ay, ¿cómo hay unos que te tratan súper bien, pero también hay otros que, oye, no se lo merecen definitivamente, ¿no? Sí. Hay buenos servidores públicos y hay malos servidores públicos, eso no nos debe de quedar duda. Bueno, entonces, el tema es que en uno de los apartados de la reforma, decía uno de los diputados que está avanzando en este tema del Poder Judicial, dice que en los foros, en Veracruz particularmente, el sindicato hizo una propuesta. Y la propuesta era esa, que no se les quitara sus retroactivos, que no se les quitaran sus bonos, que no se le quitara ¿cómo se llama? Este servicio de gastos médicos mayores. Dicen que lo incluyeron en el punto 10 de las consideraciones, también lo incluyeron como dentro de las consideraciones presupuestales, es decir, que los trabajadores de base no van a tener afectado ningún tipo de derecho laboral adquirido, que lo único que está planteando de fondo la reforma es la forma en la que se eligen los jueces y magistrados, es decir, que él no entendía por qué la participación de estos servidores públicos en el paro, siendo que los derechos laborales de esta base trabajadora no serían afectados según la reforma de ley. Eso es, Juan. Sí, lo que abrí, exactamente como abrí. Si los políticos, diputados están diciendo que no, y los trabajadores del Poder Judicial, los que interpretan las leyes, los de base, los que saben leer la letra chiquita de iniciativa de ley, están diciendo que sí les afectan, yo le voy a creer a los trabajadores, no a los políticos, sobre todo a los trabajadores del Poder Judicial que conocen de leyes más que todos nosotros, ¿no? Ahí sí yo creo que si ponemos por un lado a los trabajadores y por otro lado a los políticos, usted, amigo radioescucha, ¿a quién le va a creer si afectan o no esta reforma a los trabajadores del Poder Judicial? Por eso también se fueron a paro, no a huelga, a paro, los trabajadores de base. Y ayer se les sumaron, pues digamos, sus patrones, los jefes, los jueces y magistrados que hoy empezarían a las 12 de la noche. Así sería. Ahora, un poquito de la reforma, ¿qué es lo que está previendo, no? Se haría en dos grandes bloques la sustitución de jueces, magistrados y ministros. Una el año que viene se cambiarían a todos los ministros de la Corte, la mitad de jueces y la mitad de magistrados. Los requisitos para ser juez, con que hayas egresado de la carrera con promedio de 8 y tengas 9 el promedio del área en el que tú quieres ser juez, por ejemplo en el área civil, si hayas tenido 9 en las materias del área civil, podrás ser juez. O sea, básicamente un recién egresado puede serlo. Para ser magistrado, 3 años de experiencia y para ser ministro, 5. Esos son, digamos, los cambios que se están dando en la reforma al Poder Judicial. Y lo que me gustó, me encantó, estoy fascinado con eso, la tómbola, va a haber tómbola para jueces magistrados. ¡Qué cosa tan hermosa! Poner a la suerte, al azar, a los juzgadores de este país. Bravo, excelente. Bien. ¿Qué podría salir mal que la tómbola elija a nuestros jueces? Son dos elecciones. La primera se van a llevar a cabo la selección, la criba de las propuestas. Son quintetas, creo, que se van a elegir por expertos en la materia. Esas quintetas son las que van a la tómbola. No, no basta decirle, no a los jueces, solamente a los ministros. A los ministros sí. Pero jueces no. Ese es el que se inscriba tantar. Todos. Sí. Son 100 a la tómbola. 100 a la tómbola. Bueno, porque son dos. El 1 de junio es la primera elección del año que entra. Todos los ministros. Todos los ministros. Y la mitad de los jueces. 9. 5 mujeres y 4 hombres. Yo creo que aquí se está llevando esto se está tornando en un movimiento, o así lo quieren llevar los paristas, a un movimiento nacional donde involucra a toda la sociedad, porque están haciendo un llamado
a través de un comunicado a todo el pueblo de México, barras de abogados, universidades, instituciones de defensa de los derechos humanos, sindicatos, colectivos, a sumarse a este movimiento. Ahí está esta movilización y está aprendiendo. Están mucha gente sumándose. Por supuesto, la guerra mediática del presidente es muy fuerte. A través de las mañaneras lo he estado siguiendo y sí, pues ahí están exponiendo la realidad. ¿Quieren ustedes que siga esta corrupción? Y exponen casos de jueces y juezas que han, pues bueno, litigado a favor de delincuentes. Los exponen casos concretos ahí a través de las pantallas de la televisión, los dispendios y los grandes privilegios de que han estado gozando históricamente los magistrados y algunos ministros. Pues bueno, ahí está, ese es el tema central, combatir esa situación. Y bueno, finalmente yo creo que esta reforma... Sí, ¿es el objetivo? Es el objetivo. A ver, parte del objetivo. Y apoderarse, por supuesto, sí, Víctor, de los controles de todos los poderes. Vamos a ir a una pausa, ¿me permites? Sí. Vamos a ir a una pausa y antes de la pausa vamos a escuchar a la presidenta del Senado, Ana Lilia Rivera, que ayer hablaba sobre este paro nacional de jueces y magistrados que iniciará en el primer minuto de este miércoles. Dijo que si se afecta a terceros, puede haber repercusiones, puede haber incluso consecuencias. Aquí lo escuchamos. Tienen derecho a manifestarse, tienen derecho a expresarse, pero no tienen derecho a paralizar el trabajo de los juzgados de primera instancia, de tribunales y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque en la medida que se violenten derechos de terceros, también deberá de haber repercusiones. Bueno, pues ahí está la presidenta del Senado en la República, Ana Lilia Rivera. Se aclara por parte de jueces y magistrados que sí habrá personal de guardia para atender casos urgentes. Ahorita vamos a regresar con esto. ¿Y cómo se está viendo desde el exterior? ¿Cómo se ve desde Estados Unidos, principal socio comercial de México? ¿Cómo lo ven algunos analistas esta reforma al Poder Judicial? ¿Qué riesgos se están viendo? Vamos a regresar con esto y más. Estamos en la mesa de análisis de Línea Directa. Continuamos. Información confiable, segura y profesional. Línea Directa. Información de verdad. Con Víctor Toro. Línea Directa. Bueno, aquí estamos en el corte comercial en redes sociales. Jesús, no, no hemos entrado al tema de cómo se ve desde fuera, cómo lo están observando, por ejemplo, desde Estados Unidos. Algunos medios y algunos analistas ven un alto riesgo de la democracia, el poder concentrado en una sola persona, que en este caso pues ya no será López Obrador, será la presidenta. Pero ¿sí? Pero en ese sentido también habría que reflexionar si realmente queda en una sola persona, ¿no? O por qué podría pensarse que queda en una sola persona en este tipo de modificaciones, donde la decisión para los jueces y los magistrados pues no va a ser la que tiene las facultades que tiene ya el presidente de la República. Es decir, en este momento las facultades están para que el presidente de la República haga uso de estas mayorías que ya tiene en el Senado de la República para poner a quien él quiera, y en algún momento esta reforma al contrario da la posibilidad de que aquel con un voto pueda llevar al cargo a otros que no estén necesariamente alineados con un partido político, porque lo que entiendo es que no van a participar los partidos políticos en la ¿cómo se llama? En las fórmulas, vamos, que van a tener ahí, y siempre hay versiones, Víctor, por supuesto. O sea, a ver, una cosa es lo que dice la ley así como tal, la propuesta como viene, y otra como la interpreta la parte que se dice afectada o la parte que quiere cambiarla. Es decir, pues cada uno va a tomar esta postura inevitablemente de como le convenga más. Ahora, yo me refiero en particular no a los jueces y los magistrados, que esos definitivamente tendrían que por más estar protestando, es más, tendrían que estar prácticamente haciendo sonar con todas sus fuerzas, porque para ellos sí vienen cambios fundamentales y sustanciales, sino más bien para el sindicato, que por un lado la base del sindicato, o una parte de la base del sindicato, no está jalando con sus líderes y están en manifestación, y otros que definitivamente le van a dar tránsito a la reforma porque ya fueron cumplidas sus peticiones. Eso es, Juan. Sí, pues es lo que estamos viendo, una lucha, ¿no? Una lucha por quién se queda con el Poder Judicial, evidente. Y preguntabas cómo lo ve
En la prensa extranjera, lean ayer una editorial del New York Times que está brutal, le llama El camino hacia la dictadura, así se llama, ¿no? Está buenísima, búsquenlo ahí en redes sociales. Fue una editorial del New York Times. Sí, está durísimo, ¿eh? Está durísimo, Sí. está durísimo, así lo ven ellos. Y dicen, pues ¿qué nos importa cómo lo ven ellos? Cuando empiecen a bajar las inversiones, cuando empiecen a cerrarnos ciertas cosas, cuando empiecen a intervenir de otra manera, pues ahí a ver si nos importa o no. No ven bien, y repito y lo voy a seguir diciendo, de 197, 98 países registrados por la ONU, nadie elige a sus jueces federales por voto. Nadie. Los que se eligen son jueces locales en 3 o 4 países locales, cosa que no se está eligiendo aquí. Nadie. Creemos genios de la humanidad después de un sistema de partición de justicia de 200, 300 años. Vamos a ser los primeros que hagamos esa tontería. Así nos va a ir, que puede salir Bien. mal. Armando. Sí, yo te comentaba respecto al origen del proyecto de reforma. El origen, así lo planteó desde el inicio el presidente. Combate a la corrupción que existe en el Poder Judicial, y no lo vamos a discutir que existe. Por supuesto que hay, si se trata de investigar casos, pues son incontables los casos a nivel nacional que se han dado en ese sentido. Y también es evidente y es claro esos grandes privilegios que establecen los salarios y las prestaciones de estos impartidores de justicia. Esta reforma plantea la urgente necesidad de que el salario de los magistrados, ninguno del Poder Judicial puede ser superior al del presidente de la República. Muy bien. Aquí estamos de regreso en la mesa de análisis. Casos urgentes que serán atendidos, algunos de los casos urgentes por el personal de guardia, es decir, no es cierre total del Poder Judicial. En el caso de los juzgados de distrito especializados en materia de ejecución se consideran urgentes decisiones que impliquen peligro a la vida o la integridad de las personas, gestiones previas a la inminente compurgación de la pena, beneficios preliberacionales ya determinados, pendientes de ejecución, libertad preparatoria, anticipada, condicionada, etcétera, etcétera. Asuntos urgentes. El problema cuando se meten este tipo de discusiones que van del orden laboral, del orden técnico, jurídico y por supuesto el orden político, es que para ponerse de acuerdo ya después de entrar a esta confrontación va a ser bien complicado, sí. Víctor. ¿Por qué? Porque la vía formal, digo, ellos pueden estar en paro no sé cuánto tiempo, ¿no? Lo que gusten. Pero el tema es que la vía formal va a ser la vía legislativa y la oposición, que debería de estar tomando las posturas, los señalamientos y todo aquello que recogen de los que no están de acuerdo con las modificaciones, pues tendrían que presentarlas de manera formal en el cauce legislativo, porque pues por ahí es donde se van a dar los cambios, ¿no? Entonces, pero la oposición también está sin voz, Víctor. Es decir, hemos visto críticas, hemos escuchado que no están de acuerdo, que no quieren cambios, que todo debe de ser igual. Pero, ¿y dónde está la contrapropuesta? Es decir, ¿cómo haces tú una propuesta para decir, a ver, no es por aquí, debemos irnos por acá? A ver, lo que necesitamos es que realmente en nuestro México la injusticia desaparezca, sí. La impunidad en el nivel que tenemos, el 98% de los delitos están sin sentencia. Te sale más barato ser un criminal que irte por la derecha en nuestro país. Esas son las cosas de fondo que se deben de estar discutiendo, pero la polarización que tiene a estos, y mal de los dos lados, la polarización que los tiene discutiendo, sí. No los hace sentarse en una mesa a ponerse de acuerdo en el cómo así hacemos un sistema de justicia más robusto, más eficiente y con menos corrupción. Y creo que ese sería como un punto de partida, porque incluso cuando estuvo la jueza aquí, que de manera muy formal nos expuso su caso, el caso de cómo es que llega un juez a poder juzgar los casos de diferente índole, nos dice, es que reconocen que hay una serie de condiciones que son presupuestales, que son de mucho tipo, que hace que la justicia no se imparta plenamente. No escuchamos el cómo sí. Mejorar la eficiencia, mejorar la autonomía, todo eso que se tiene que mejorar podría hacerse sin necesidad de elegir a los jueces. Tal vez sí. Sí, pero ya no hay punto de acuerdo. Pero son los dos extremos. Exactamente. Sí. Entonces, el punto es, ¿qué queda ahora? Parálisis y pues atentar contra el derecho de otros también. Yo creo que no les dejaron otra alternativa a estas alturas, porque ya está prácticamente dada la orden de aprobar y tiene todo para aprobar
Morena esta reforma constitucional. Juan. Sí, yo estoy de acuerdo. Nada más precisar un dato. No el 98% de los delitos están sin sentencia, solamente el 40% de los casos que están en tribunales no tienen sentencia. Ahí está, solamente el 40%. El problema no es el problema no es que no lleguen a la sentencia, el problema es que las fiscalías no están llevando los casos a jueces. Por eso es bien importante, ojo, solo el 40% no tienen sentencias. Ese es el dato, ¿no? Según el INEGI. Ahora, ¿por qué dicen que se están yendo al extremo? Yo creo que ya agotaron todo lo que tenían que agotar. ¿Cuántos foros no hicieron? ¿Cuántos foros no dijeron que habían hecho? ¿Cuántos foros no nos mostraron, nos vinieron a presumir? Las propuestas se dan desde el punto de vista de igualdad. Tú haces una propuesta cuando sabes que tiene cierta probabilidad de pasar. Eso es la propuesta. Cuando no, ¿qué te queda? La crítica, la confrontación y la lucha. Porque de otra manera, la propuesta la agarras. Si sabes que no estás en una condición de igualdad, la agarras, la escondes en el mejor de los casos o en el peor la tiras a la basura, que fue lo que hicieron. Si hay propuesta, hubo propuestas, claro. Quien no la quiera ver es su rollo. Vayan y busquen las... Me estoy terminando otra vez. Vayan y busquen en las hemerotecas la propuesta que hizo el Poder Judicial de reforma. El Poder Judicial, los que dicen que no hay propuestas, vayan y búsquenlas, ahí están. Y de esas 100, no hay de los foros del Poder Judicial, no hay más de 4 o 5 de esos 100 cambios. Lo que se hicieron fue los foros que organizaron dentro del Poder Legislativo, no las que hizo el Poder Judicial. Por eso, cuando no tienes una condición de igualdad de diálogo, cuando tu propuesta es ignorada, pues es lo que les está quedando, es lo que yo creo, ¿no? Armando. Bueno, no sé yo qué tipo de herramientas le haga falta al Poder Judicial para combatir la corrupción interna en sus propios órganos de impartidores de justicia. Por ahí debía haber empezado. Hay corrupción, acá está un caso, acá está otro caso, estos casos, ir saneando y no llevar a este conflicto a nivel nacional este problema de reforma. Los trabajadores publicaron ayer un desplegado en donde establecen sus puntos muy específicamente y dicen ellos que su paro permanecerá indefinido, va a ser, y va a permanecer hasta que sus peticiones sean escuchadas, tomadas en cuenta y se vean reflejadas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 3 peticiones que lo veo muy difícil yo que vayan a transitar. Entonces, si no son atendidas estas 3 peticiones que plantean los trabajadores paristas, quiere decir que vamos a estar en una parálisis en el Poder Judicial indefinida. ¿Qué va a pasar? Y ahí sí coincido de alguna manera con lo que aquí se ha planteado en esta mesa respecto al impacto en lo que es la inversión pública, el impacto a lo que es la forma en que nos está observando el mundo, a los mexicanos. Aquí me gusta leer las exposiciones en las mantas, en los manifiestos, y me llama la atención 2 puntos que establecen ahí en los paros. Dicen una de las mantas: nosotros no damos abrazos a los delincuentes, los encarcelamos. Es una leyenda que va dirigida directamente. Sí, bueno, ahí voy, permíteme. Ya la última. La otra leyenda que yo estaba viendo en los trabajadores dice: disculpen las molestias, le hablan seguramente al pueblo de México. Estamos defendiendo a México del abuso del poder autoritario. Son tiros cantados directamente al corazón del proyecto de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, es una discusión polarizada ya. Ya estamos viendo para mí un foquito rojo de alarma en cuanto a este tipo de movilización, porque está extendiéndose y vamos a ver la ciudadanía, esos organismos a los que ellos convocan a sumarse, como universidades, derechos humanos, todo colectivos, todo eso es gente, se irán a sumar a favor o en contra del movimiento. Lo vamos a ver en los próximos días. No, si se suman, pues es a favor, si no, pues no se suman. Bueno, bien, por eso, pueden sumarse a favor de la reforma. Yo quisiera que se arreglen, Víctor, porque esta parálisis a quienes afectan es a los ciudadanos. Y ahí te va. Sí. Y en este tema, un legislador no puede emitir una sentencia respecto a la aportación de arma de fuego de un civil, de un ciudadano, ¿no? No está en sus facultades. La facultad de un legislador es legislar. Como un juez no está en sus facultades ir a hacerles la plana y a legislar sobre lo que hacen los diputados. Es decir, si son hombres de instituciones, entenderán que el proceso legislativo en el que van, pues necesitas de mayorías, necesitas de convencer, necesitas de participar.
pero no lo están haciendo. Es decir, ya no va a dar por ahí. Si lo que quieren es mantener la parálisis después de que dicen la otra parte, porque yo siempre digo, hay que escuchar a las dos partes, ¿no? Una parte dice, ya escuchamos y tomamos 100 de sus propuestas después de los foros que tuvimos para insertarla en esta modificación que 100 veces tiene 100 diferencias con la que se presentó. Si aún así no da el espacio de negociación, ojalá que lo hagan pronto, porque si no, pues no sé en cuánto tiempo van a estar paralizados o cuánto tiempo van a estar terminados. Si hay quien cree que lo mejor es la parálisis y mantener cerrados los juzgados para que de por sí la tardada justicia mexicana siga almacenando carpetas y carpetas ahí, sí, pues bueno, pues entonces ahí démosle por ese lado. Lo cierto es que por el contrario, el efecto mediático y el efecto que en los medios internacionales va a lograr este paro, no lo hemos visto todavía, porque sí, el paro inicia mañana y el impacto que tendrá a nivel internacional va a generar también repercusiones. No tenían otra alternativa ya a estas alturas, está cantado, como dice Armando, el tiro, muy claro, la reforma va, así como lo está pidiendo el presidente, incluso la reforzaron para mandar un mensaje al Poder Judicial de que no les van a dar ninguna concesión en ese sentido. Entonces, bueno, yo no estoy de acuerdo con el paro, yo creo que nadie está de acuerdo con el paro, pero también hay que entender que los trabajadores del Poder Judicial pues, no tenían otra alternativa. ¿Y cómo lo resuelves? Yo creo que con el diálogo debería resolverse, pero ya no hay condiciones. Entonces vamos a tener el parálisis. ¿Cuántos años van a durar ahí? Vamos a ver qué dice la justicia, ¿no? En ese sentido, ¿qué procede? A ver, cerramos, Juan. Sí, bueno, y yo voy a decir, es más, si en agosto del año próximo no se acaba la corrupción en el Poder Judicial, en la mitad del Poder Judicial, entonces fue un fracaso rotundo. Así, en agosto, y ni siquiera les voy a dar un mes más. ¿Por qué? Porque dicen que estos jueces son corruptos. En agosto vamos a tener nuevos jueces del año que viene. Por lo tanto, en agosto del 25, si no se acabó la corrupción en el Poder Judicial, al menos en la mitad, la reforma habrá sido un rotundo fracaso. Bueno, porque, a ver, sigo diciendo. Lo que están diciendo es que con eso es el argumento central de esta reforma es que se va a acabar la corrupción. Bien. Entonces, si en agosto del año que viene no se acabó, en agosto entrarían los nuevos. Los nuevos. Entonces, bueno, si entran en julio. Bueno, sí, por eso, un mes. Bueno, a ver, si hay hay un nuevo juez, no debe haber corrupción. Por tiempo, sí. Vamos a esperar a ver qué sucede con la elección de los jueces, porque eso es un hecho, la reforma constitucional. Y la tómbola. Se va a hacer. Y la tómbola, que es una delicia. Y con tómbola o sin tómbola, eso va a llegar y ya veremos qué resultados da, ya entonces lo vamos a evaluar. Armando, cerramos. Es que no podemos calificar el grado de corrupción en un mes de funciones de un juez. Tendrá que irse evaluando y observando y viendo. Yo creo que hay que darles el privilegio por lo menos de unos 6 meses, un año de ejercicio para saber el grado de corrupción. Si se ha reducido o se sigue generando. ¿Y si eliges un pícaro? Sí, bueno, se va a reflejar inmediatamente, quizá en un caso, pero estamos hablando del universo de jueces y magistrados a nivel nacional. No estamos hablando de un caso específico. A un solo individuo lo podríamos calificar en 15 días o 20 días o un mes en base a cómo vayas sacando las sentencias o como vaya esté ejerciendo su facultad de impartir justicia. Bien. Entonces sí se necesita más tiempo para evaluarlo. Yo creo que no es un mes nada más. Con esto nos vamos. Por lo pronto, pues el paro inicia mañana. Sí, ojalá dure poco, pues para que se puedan las partes poner de acuerdo. Sería lo mejor. Estamos de acuerdo en eso, sí. Jesús, muchas gracias, Juan. Gracias Armando. A todo el equipo, a toda la producción, muchísimas gracias. Sobre todo, gracias a usted por su compañía. Pásela bien. Mochomos presentó La Mesa de Análisis. Información de verdad que suma valor. Conéctate en el sistema informativo más fuerte del noroeste de México. Mantente informado. Recuerda darle like a esta noticia, suscribirte a Línea Directa y activar la campanita para recibir la información al momento en tus dispositivos.